Saludos mis queridos hermanos. Lección número 6 del curso avanzado La Fe de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del hogar cristiano. En la sección de la institución del matrimonio nos hacemos esta pregunta: ¿quién es el autor del matrimonio y cuándo lo hizo? La Biblia nos responde en Génesis capítulo 1, versículo número 28. Dice: y Jehová Dios los bendijo, al hombre y a la mujer, creados a su imagen y a su semejanza. Y dice la palabra de Dios, les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Luego el versículo número 18 de Génesis capítulo 2 nos dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Así que Dios es el autor del matrimonio y Dios lo instituyó en la creación, el sexto día de la creación específicamente. ¿Qué dijo Jesús acerca del matrimonio? ¿Es importante para nuestro Salvador el matrimonio? La institución del matrimonio. Vamos al libro de Mateo. Y vamos a ir al capítulo Mateo, el capítulo número 19. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice así: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino más una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que, ¿qué dijo Jesús acerca del matrimonio? Jesús dijo que el hombre y la mujer en el santo estado de matrimonio llegan a ser una sola carne. Y el propósito de Dios es que estén juntos hasta que la muerte los separe. Eso es lo que Jesús nos dice acerca del matrimonio, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. ¿Quién es la cabeza entonces del hogar? Hablemos ahora de los consejos para que llevemos una vida de matrimonio de acuerdo a las Sagradas Escrituras, en donde el hombre y la mujer trabajan como un equipo para honra y gloria de Dios. Efesios capítulo 5, versículo número 2 y versículo 23 nos dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo número 5, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos. Entonces la Biblia nos aconseja que la cabeza del hogar es el hombre. ¿Y qué significa esto? Que el hombre es la cabeza del hogar. Significa que el hombre espiritualmente es el líder. Dios espera que el hombre sea el sacerdote del hogar. En ese sentido, él es la cabeza del hogar, porque él dirige a su esposa y a sus hijos bajo las instrucciones del Dios Todopoderoso. Este versículo no lo podemos nosotros tomar como que el hombre es la cabeza y la mujer es la esclava porque está sujeta, y que el hombre puede tomar decisiones sin considerar la opinión de su esposa. Lo que el texto está diciendo es que él es la cabeza, o sea, la guía espiritual. Y para eso tenemos que estudiar un poco el concepto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el hombre es el sacerdote de la casa. Luego entonces, cuando Dios organiza la iglesia, tiene que organizar su iglesia, pero en el tiempo de los patriarcas y los profetas, el padre, el hombre, es responsable por el liderazgo espiritual del hogar y para llevar en paz y armonía a su esposa y a sus hijos. En ese sentido, el apóstol está hablando. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Qué cualidades debe tener también la esposa? Si nos vamos a Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5 de Tito, encontramos algunas cualidades o características que Dios desea que la esposa pueda conocer para que el matrimonio pueda llevarse en ese sentido en una manera práctica donde se trabaja en equipo. Tito capítulo 2 versículo 4 versículo número 5 aconseja que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dios espera que la mujer pueda amar a su marido y a sus hijos. También dice a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora nótese que cuando la Biblia dice sujeta o en sumisión al marido,
está hablando entonces de que precisamente ella complementa al esposo. Va a estar en sumisión, en comunión con su marido, en estrecha relación con su esposo, afectivamente con su esposo, y trabajando en fines comunes con su esposo para la educación de sus hijos. En ese sentido, la palabra de Dios dice que ella es la ayuda idónea porque está en sumisión a su esposo. Sumisión, ¿verdad? Bajo la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios que estas son virtudes importantes que cada dama que desea tener un hogar cristiano o un hogar donde exista la paz debe pedirle al Señor que le dé amor, que le dé prudencia, que le dé respeto hacia su esposo, hacia sus hijos, y que le ayude a trabajar para el bien común de su familia. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debe evitar la esposa? Proverbios capítulo 21 y el versículo número 9. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 21 y el versículo número 9 nos dice la palabra del Señor. Dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Nótese que no es bueno que la dama, la esposa, la mujer, la Biblia aconseja que no debe ser una mujer rencillosa. ¿Qué es una mujer rencillosa? Una mujer que todo el tiempo está irritada, buscando pleito, buscando peleas. No es sabio, no es bueno. Dice el versículo número 19 de Proverbios capítulo 21, versículo 19, dice así: mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. No es sabio entonces tener a la esposa, a la madre en casa que constantemente lleve una actitud de rencilla, de ira, de rabia y de peleas. Dice que es preferible dormir fuera del tejado de la casa que tener una mujer rencillosa, que es peor que una gotera en la casa. Ahora, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué descripción magistral se da a una esposa y a una madre? En Proverbios capítulo 31 se nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 31, hablando acerca de esa madre que es defectuosa, pero que ha puesto a su esposo y a sus hijos a los pies del Señor, que tiene un temor de Jehová Dios, que conduce con sabiduría e humildad su casa y que entiende que trabaja en equipo para ayudar a su marido. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Proverbios capítulo 21 se elogia a esa mujer. Dice: mujer virtuosa, ¿quién hallará? Versículo número 10. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Leemos también ahora el versículo número 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron eso, mas tú sobrepasas todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenle en las puertas de sus hechos. Lo que está diciendo la Biblia es que la belleza físicamente va pasando, el ser humano se va desgastando, pero la belleza que se lleva internamente en el corazón, en esa sencillez de amar la vida, de proteger su esposo, de cuidar su casa, y el temor de Jehová, dice que es más precioso que el oro y la plata también. Por lo tanto, el llamado que Dios nos está haciendo, que te está haciendo, querida hermana, querida mujer que escuchas este mensaje, es que tú puedas cambiar la rabia, la ira, la rencilla por la fe en Cristo y por la paciencia, por el amor, por el respeto, por la tolerancia, y que puedas tener el temor de Jehová. Ahora, dice cuál debe ser la principal tarea del esposo y qué se aconseja a los esposos. Vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 19 para ver qué es lo que la Biblia nos aconseja para los esposos.
Colosenses capítulo 3 y el versículo número 19. Dice así la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo número 19. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. La Biblia nos aconseja al esposo que ame a su esposa y que no sea áspero con su esposa. Así como la Biblia dice que la mujer no debe ser rencillosa, la palabra de Dios nos amonesta que nosotros no debemos ser ásperos con nuestras esposas. Y también nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Efesios capítulo 5, versículo número 28 y versículo número 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que ¿qué se nos recomienda al esposo? Dice amar a nuestras esposas también, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo entregó su vida por la iglesia. Dice: amen ustedes, esposo, a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que tenemos aquí un equilibrio maravilloso y perfecto, que si colocamos esto en práctica, con la ayuda de Dios, lograremos las metas y los objetivos que por supuesto todo el cielo desea para el bien de sus hijos y para tu familia, para tu hogar. En la educación de los hijos, ¿cuál es el deber principal de los padres? Proverbios capítulo 22, versículo número 6 nos dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice instruir a nuestros hijos en el camino. ¿Cuál camino? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 6. El camino es el camino de la esperanza, de la palabra de Dios, de tener el temor de Jehová, de conocer, que ese niño conozca los mandamientos de Dios, que le van a ayudar a tener una moral donde va a respetar al prójimo como a sí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el camino. Preparar a nuestros niños para el encuentro de la segunda venida de Jesús. Instruye al niño en su camino. Los padres son los primeros responsables de enseñar e instruir a los hijos en el camino de Dios. Y dice, ¿cómo debemos nosotros reprender a los hijos? La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13 y el versículo número 24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Biblia nos aconseja que desde pequeño, durante los primeros 7 años, se forma el carácter de un niño. Tenemos 7 años para que el niño forme el carácter. Son claves, esenciales los primeros años de vida del niño, donde él va a conocer qué es la autoridad. Pero para que él conozca la autoridad, él debe ser, ¿verdad?, sometido a la corrección. A veces, ¿verdad?, el castigo físico es necesario. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros no debemos descargar nuestra ira o nuestra rabia sobre el cuerpo de nuestros hijos. Debemos reprenderlo. Hay tiempo, ¿verdad?, para darle sus nalgadas, hay tiempo para corregirlo, pero no descargar la ira sobre un niño. Descargar ya la ira o la rabia sobre un niño no está adecuado. El otro paso negativo es irnos al extremo, que decir que el niño es tan bueno, que el niño no sabe nada, que el niño que nunca lo vas a corregir porque te da lástima, y entonces el niño se tira en el piso y tú entonces le entregas todos los juguetes, llega a la tienda, pide un chocolate y entonces se tira, arma un espectáculo y tú le das al niño lo que él pide y el niño te manipula. Y ya cuando está más grandecito, pues aprendió a que él es la autoridad y que tú no eres la autoridad, y te va a manipular y todo el tiempo te va a manipular y le vas a tener que dar lo que él quiera. Entonces no le enseñas al niño el respeto, no le enseñas valor y lo llevas al otro lado.
El otro lado es que no va a respetar. Si no respeta a papá y a mamá, tampoco va a respetar a las autoridades. Entonces estamos en un peligro porque estamos criando quizás un delincuente o estamos creando una persona, ¿verdad?, que mañana tendrá problemas en la sociedad. Entonces la palabra de Dios nos aconseja que debemos de amar al niño y corregir a nuestros niños. No descargar la ira sobre ellos, pero corregirlos. Ahora dice, ¿qué error debemos evitar en la educación de nuestros hijos? Efesios 6:4 dice, padres, no llevéis a ira a vuestros hijos o no irritéis a vuestros hijos. La enseñanza de la palabra de Dios dice no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Significa que aunque nosotros somos la autoridad, debemos tratarlos con amor, con respeto. No significa que porque nosotros somos los padres y nos toca, ¿verdad?, darle manutención, entonces vamos a abusar emocionalmente, psicológicamente y físicamente de ellos. No, debemos respetarlos. Debemos respetarlos. La Biblia dice, padre, no provoques a ira a tus hijos. Debemos respetar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en qué debemos basar nuestra enseñanza. Mira, 2 Timoteo capítulo número 3, versículo 15 al 17 dice, y desde la niñez conoce las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante el Señor Jesucristo. Y toda escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seas capacitado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos aconseja que lo mejor que nosotros podemos hacer como padres es enseñarle el Evangelio de Jesucristo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice que la enseñanza de la palabra de Dios les dará a ellos moral, les dará carácter, les dará fuerza para que ellos luchen contra las tentaciones y las inmundicias de este mundo. Les dará más fuerza para que ellos puedan amar y valorar a ellos mismos, tener el concepto adecuado de una autoestima. Y entonces no dejar manipular ni ser marionetas, sino tener raciocinio donde ellos puedan discernir entre el bien y el mal. Y eso lo da el poder de la palabra de Dios. Nosotros como padres somos responsables de enseñarle a ellos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo principal en la educación de los hijos? Isaías capítulo 54 y el versículo número 13. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 54 y el versículo número 13. Dice así la palabra de Dios. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La enseñanza de Jehová. Que la palabra de Jehová esté en tu boca, y que tu hijo conozca que hay un Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, que nos amó tanto que entregó a su único hijo por amor a nosotros, y que viene pronto a llevarnos a vivir en ese mundo donde mora la justicia, donde ya no hay más muerte, no hay más pecado, no hay maldad, no hay más dolor, porque todas estas cosas van a pasar. Debemos llegar nosotros entonces a una conclusión hoy. La conclusión es, con la ayuda de Dios voy a procurar honrar a Dios en mi hogar. Como esposo, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, respetarla y no tratarla a ella con desprecio, y tratarla con respeto, y que cada esposa pueda decir, voy a ayudar a mi esposo a cumplir las metas, soy la ayuda idónea, en donde lo voy a respetar, en donde lo trataré con cariño, donde evitaré la rencilla, donde trataré de que mis hijos sean educados bajo la palabra de Dios con la ayuda de mi esposo. Y si hacemos esto, entonces Jehová Dios nos va a bendecir grandemente. Procura honrar a Dios y que Dios esté en tu casa. Que con la ayuda de Dios seas una esposa amante, un esposo amante, una madre fiel a Dios, a tu esposo, a tus hijos, un padre fiel a Dios, a tu esposa y a tus hijos. Y que con la ayuda de Dios nos preparemos para que las Sagradas Escrituras nos preparen y nos hagan sabios para toda buena obra en esta tierra. Y cuando venga Jesús, podamos decir, esto es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor te bendiga.